Bueno, estamos ya en la tercera parte de este tema sobre eh, el hecho de que nuestro Señor Jesús interpretó a Moisés correctamente para los judíos. Como ustedes me han venido escuchando en las dos lecciones previas, he venido exponiendo que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la del Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que el tema del Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La postura tradicional que nosotros siempre escuchamos, y obviamente es en la cual yo fui edificado y que estuve enseñando durante mucho tiempo, es que es un contraste. El Sermón del Monte es un contraste entre lo que decía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, pues contrastando los dos pactos. Entre los escritos de nuestros hermanos están que dice: todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Eso dice el finado hermano Wallace, y también comenta en su libro del Sermón del Monte: cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el comienzo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentúa la enseñanza. Y también el hermano James Paul, ya difunto, dice: las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Como ustedes me han escuchado en mis dos exposiciones anteriores, esto era lo que yo creía. Con esto fui enseñado, con esto fui educado. Esto fue lo que yo también desde el púlpito enseñé muchas veces y también en privado. Pero después de mucho tiempo, preguntas de mis hermanos, cuestionamientos, he llegado a una conclusión diferente a esta. Ahora vamos a ver a continuación dos bienaventuranzas más. Ya hemos estudiado 4 de ellas y nos hemos dado cuenta de que no son una nueva enseñanza. Esa enseñanza ya Dios la había dado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, no está dando una enseñanza del nuevo pacto, está repitiendo a los judíos lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Vamos a empezar entonces con la quinta bienaventuranza, que nosotros la encontramos en el versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo, hermanos, se explica por sí mismo. Jesús explicó que los judíos inmisericordes no recibirían misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que no sea misericordioso no alcanzará misericordia. Cuando nosotros retrocedemos al Antiguo Testamento, aprendemos que el pacto mosaico requería que los israelitas fueran misericordiosos. En el Salmo 18, David dice lo siguiente: con el misericordioso te mostrarás misericordioso,
y recto para con el hombre íntegro. La misericordia no es una nueva enseñanza del Nuevo Testamento. La misericordia es una enseñanza de Dios desde el Antiguo Testamento. Otro pasaje importante del Antiguo Testamento es Oseas, capítulo 6, verso 6, donde Dios dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es interesante cuando uno lee los evangelios, que en Mateo capítulo 9, versículo 13, el Señor Jesús cita deliberadamente este pasaje a los judíos de su época. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Jesús no está presentando una nueva enseñanza, una nueva revelación. Aquí Jesús les está hablando y recordando a los judíos de su época lo que Dios ya había enseñado desde el Antiguo Testamento. Estas palabras de Mateo 9:13 son las palabras de Oseas 6:6, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Jesús, hermanos, despreció el énfasis de algunos judíos porque se preocupaban más por lo ritualista. Descuidaban las acciones adecuadas, las acciones correctas hacia sus semejantes. Segunda de Samuel, capítulo 22, dice en el verso 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Lo mismo que dijo David en el Salmo 18, versículo 25 que leímos hace un momento. Miqueas, nuevamente, capítulo 6, la enseñanza del antiguo pacto, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Jesús pronuncia esta bienaventuranza en el Sermón del Monte, no está presentando una nueva revelación de Dios. Les está recordando a los judíos que son su audiencia lo que Dios ya había enseñado a través de Moisés, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el Antiguo Pacto. Cuando en su ministerio el Señor se encontró con judíos que no eran misericordiosos, les enseñó lo mismo que enseñaba Moisés. Enseñó lo mismo a las mismas personas. Ustedes recordarán la parábola del buen samaritano. Un hombre que iba en camino y fue asaltado por ladrones, lo dejaron malherido, casi moribundo, y la Biblia nos dice que pasó un sacerdote, luego pasó un levita, y finalmente pasó un samaritano. Y fue el único que se detuvo a atender a este hombre que no conocía. Y el Señor les está hablando a ellos con respecto a la misericordia. ¿Qué había pasado? Que los mismos encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo actuaban de una manera incoherente con lo que enseñaba Dios y enseñó Dios a través de Moisés y los profetas. Al final, cuando el Señor les pregunta a ellos que quién verdaderamente había actuado como aquel que amaba al prójimo, como aquel que mostraba misericordia y compasión, ellos le dijeron que el samaritano. Entonces Jesús les dijo, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Y no les está hablando de algo nuevo. No es un mensaje que nunca hubieran ellos escuchado. Ya leímos los pasajes del Antiguo Testamento donde Dios decía, te mostrarás misericordioso con el misericordioso. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y pues en Mateo capítulo 9, Jesús cita, y lo vamos a ver en un momentito, cita al profeta Oseas, Antiguo Testamento, y les dijo a los judíos sin misericordias. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, mire, los fariseos, los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo, los maestros de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Y aquí cita al profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 23, que es uno de los capítulos más fuertes que hay en el Evangelio de Mateo, Jesús dijo a los líderes religiosos de los judíos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. No les dice, y dejáis lo más importante del Nuevo Testamento, porque aquí el Señor no está haciendo alusión al Nuevo Testamento, está haciendo alusión a lo que decía el Antiguo Pacto. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué decía la ley de Moisés? Que entre las cosas más importantes estaba la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús, hermanos, no está presentando una nueva enseñanza. Jesús está reafirmando lo que decía la ley y les está interpretando de una manera correcta lo que decía Moisés, que estos fariseos y escribas habían alterado y habían tergiversado. En el capítulo 25, el Señor Jesús habla de un juicio basado en gran parte en mostrar misericordia. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. No fueron misericordiosos. Ahora, Jesús, vuelvo y repito, enseñó a los judíos lo mismo, no algo nuevo, no algo diferente, no algo mucho mejor o algo mucho más novedoso. No, enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el Antiguo Testamento. Ahora, la enseñanza del nuevo pacto. La enseñanza de Cristo del nuevo pacto enseñó lo mismo sobre la misericordia. En Romanos 15:1 dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes,
Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, ser misericordiosos. O en Efesios 4, vuelve y dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Esta es la enseñanza del nuevo pacto. Pero el sermón del monte no es la enseñanza del nuevo pacto. El sermón del monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, la interpretación correcta del Señor Jesús para los judíos de lo que enseñaba Moisés, de lo que enseñaron los profetas. En Santiago, capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La enseñanza de Cristo del nuevo pacto enseña lo mismo sobre la misericordia enseñada en el antiguo pacto. Una vez más, la enseñanza de Jesús sobre mostrar misericordia en el Sermón del Monte no era nueva, no era más noble, no era más elevada para los judíos de su época. Deuteronomio 30, que ustedes me han visto cómo lo he presentado al final de cada bienaventuranza, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte, simplemente les enseñó exactamente lo que hizo Moisés, lo que dijo y enseñó Moisés. El nuevo pacto del Señor enseña a los cristianos ahora lo mismo. Y no es demasiado difícil para nosotros, como no lo fue difícil para ellos. Para ellos era posible cumplirlo, como lo dice el verso 14. Muy cerca está de ti esta palabra para que la cumplas. Bueno, nosotros también la podemos cumplir. No es menos alcanzable para nosotros de lo que fue para los judíos bajo Moisés. Séptima bienaventuranza. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio viene de este término griego, que acorde al señor Bain significa libre de mezclas impuras, sin tacha. Señor Thayer, en su léxico griego, dice libre de la mezcla o adherencia de cualquier cosa que ensucie, adultere o corrompa. En otras palabras, la palabra limpio significa sin alear o sin mezclar. Proviene de la figura de oro puro, por ejemplo, que no contiene ningún otro material. Y la Biblia usa el término en el sentido de ser sincero, no hipócrita. La persona pura de corazón o limpia de corazón no dice una cosa y hace otra. Quiero compartirles el comentario que hace el señor Barclay en su comentario del Nuevo Testamento sobre esta bienaventuranza. Así, aquí tenemos una bienaventuranza que exige que toda persona que la lea se detenga, piense y haga un examen de conciencia.
La palabra griega para limpio es kataros, que tiene una variedad de usos. Cada uno de ellos con algo nuevo que añadir al sentido de esta bienaventuranza para la vida cristiana. En su origen quería decir simplemente limpio y podía usarse, por ejemplo, de la ropa sucia que se había lavado para que volviera a estar limpia. Se usa frecuentemente del trigo que se había aventado y cribado para dejarlo limpio de polvo y paja. En sentido figurado, se usa de un ejército que se ha limpiado de soldados descontentos, cobardes o flojos y que está formado exclusivamente de luchadores de primera categoría. Suele aparecer corrientemente en compañía de otro adjetivo griego, akeratos. Se usa de la leche o el vino sin adulterar y del metal que no tiene ni la más ligera aleación. Así pues, el sentido básico de kataros, limpio, es sin mezcla, ni adulterio, ni aleación. Es por esto, por lo que esta bienaventuranza es tan exigente. Podría traducirse, bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verá a Dios. Cuando el Señor pronunció esta parábola en el Sermón del Monte, no estaba dando una enseñanza nueva, una enseñanza que fuera mucho mejor que lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaba el Antiguo Pacto? El pacto mosaico enseñó a los judíos a ser limpios de corazón, a ser puros de corazón, a no ser hipócritas, a ser sinceros. Por ejemplo, Isaías capítulo 29, que el Señor Jesús cita en el Evangelio de Mateo, y ahorita lo vamos a leer. Dice en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto que dice Isaías, el Señor lo citó en Mateo 15. Citó a Moisés, no está presentando una nueva enseñanza. Miren lo que declara. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál mandamiento? El mandamiento del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, ¿quiénes crearon esa tradición? Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, hipócritas. Dice el Señor Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo en el capítulo 29 de su libro, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo mismo que leemos en Isaías 29, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús no está proclamando una nueva enseñanza. Jesús no está anunciando una enseñanza que fuera mucho mejor que lo que Dios hubiera dicho en el Antiguo Testamento. Está interpretando a Moisés correctamente al pueblo judío. Salomón, en Proverbios 4, dijo en el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es la bendición que recibe aquel que es limpio de corazón?
Dice ahí en la parte final de la bienaventuranza, verán a Dios. David dijo en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En otras palabras, ¿quién verá a Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Lo mismo que el Señor dijo en la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí lo encontramos nosotros en el Salmo 24. ¿Quién verá a Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar? Que es lo mismo que él dijo, verán a Dios, el limpio de manos y puro de corazón. No es una enseñanza nueva la de nuestro Señor, ni es mucho mejor, ni más espiritual que lo que decía el Antiguo Testamento. Es igual, simplemente lo que está haciendo el Señor es interpretar a los judíos correctamente la ley de Moisés. El salmista Asaf dijo en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa era la enseñanza del antiguo pacto. El Señor Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Cuando Jesús enseñó a los judíos de su época, muchos de los cuales no eran limpios de corazón, cuando aquella audiencia que estaban con él ahí en ese monte, y Jesús les enseña el sermón del monte, les está enseñando lo mismo de Moisés, a ser limpios de corazón. Simplemente los estaba trayendo de regreso al pacto mosaico. No se les estaba anunciando una nueva enseñanza para el pacto que él iba a establecer más adelante. Señor Barclay, bueno, antes de leer el texto, a lo largo de su ministerio, Jesús enseñó a las mismas personas lo mismo que Moisés había enseñado. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba Moisés, lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. No es una nueva revelación. Ahora, ya cuando entra en vigencia el pacto de nuestro Señor, el Nuevo Testamento, encontramos que la doctrina de Cristo para los cristianos también obliga a los cristianos a ser limpios de corazón, a no ser hipócritas. Pablo en 2 de Corintios 7:1 enseñó, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro, su primera carta dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En Timoteo, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De corazón limpio. En el Nuevo Testamento, en la doctrina de Cristo para los cristianos, encontramos también la obligación y el mandamiento
de que nosotros seamos limpios de corazón, no hipócritas. En el capítulo 3 de la misma carta dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y en la segunda carta de Timoteo le escribe al joven, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Santiago en el capítulo 4 dice en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, que purificad vuestros corazones. Lo que enseñaba la ley, la interpretación correcta que el Señor hizo en el Sermón del Monte de lo que es ser limpio de corazón, de lo que enseñaba la ley, el Antiguo Testamento, es también una obligación para nosotros los cristianos en el Nuevo Pacto. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte sobre la pureza de corazón no era una nueva enseñanza. No era una enseñanza que fuera más noble. No era una enseñanza que hubiese sido inalcanzable para los judíos de su época. Moisés había enseñado lo mismo. Segunda de Corintios 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. A veces hemos explicado, no, es que el Antiguo Testamento era muy difícil de cumplir. Por eso vino el Señor Jesucristo y es el único que fue capaz de cumplir la ley de Moisés perfectamente. Y Jesús les está diciendo, no, señores, Dios había dicho que sus mandamientos que Él ordenaba no eran difíciles de cumplir para ellos, ni estaban lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios, hermanos, no mandó mandamientos difíciles de cumplir. ¿Quiénes los convirtieron en difíciles de cumplir? Los escribas, los fariseos, porque dejaron el mandamiento de Dios para seguir la tradición. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Y cuando Cristo vino a llevarlos de regreso a lo que decía Moisés, porque estos intérpretes los habían alejado de la correcta aplicación de lo que enseñaba Moisés. Y Jesús está interpretando a Moisés correctamente a los judíos. Antes de concluir esta tercera parte de la lección, hermanos, quiero volverles a leer lo que ha sido el punto de vista tradicional para la mayoría de las personas, porque es lo que tradicionalmente se ha enseñado desde los púlpitos, se ha escrito en los libros de los hombres. Todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Si usted me ha seguido a mí con detalle, con atención, en lo que he venido exponiendo, creo que coincide conmigo que esta conclusión del hermano Wallace, ya difunto, no es lo que dice
la Escritura. Es su conclusión, pero no es lo que dice la palabra de Dios. También él dijo, cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Yo, hermanos, leyendo esta conclusión, yo digo que cada bienaventuranza no enuncia un principio evangélico, enuncia un principio de Dios que Él lo dio a conocer desde el Antiguo Testamento. No enuncia un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos. Hermanos, podemos ignorarlo, porque lo que está declarado son preceptos que Dios previamente había enseñado a través de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Esto no se ajusta a lo que acabamos de escuchar, o que ustedes me han escuchado a mí, citando lo que decía la ley de Moisés, lo que enseñó el Señor Jesús a su pueblo, al pueblo judío, cuando Él vino por primera vez. O esta otra, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras, como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Yo ya no entiendo eso, hermanos. Yo ya no puedo decir que es la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo. Es la carta magna de Dios que la dio a conocer desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. No es la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Es la ley viva de Dios desde el Antiguo Testamento y el código para todo aquel que ha formado parte del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. No, hermanos, no es eso. Lo que dice aquí este enunciado no se ajusta a lo que hemos visto en este momento. Hermanos, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Esta es la tercera parte, hermanos. Faltan otras 3 partes, creo yo, porque mi deseo es exponer todo el Sermón del Monte y que ustedes puedan percatarse de que lo que Jesús enseñó en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde está el Sermón del Monte, es su interpretación a los judíos correctamente de lo que había enseñado Moisés en el Antiguo Pacto.